Milenio Televisión presenta. Buenas noches. René Bejarano, el profesor Carlos. René Bejarano está conmigo y me da mucho gusto que Buenas estés noches. aquí, René, porque nunca he tenido empacho por lo que sé y lo que creo saber, pero también por lo que me consta que eres una persona íntegra. Gracias, Carlos. Y porque tuve el gusto memorable de estar contigo y tu familia en tu casa el día anterior a tu desafuero. Así fue. Y porque sé que después de como 2 años de estar en la cárcel, este hombre resultó exonerado. Es un hombre de familia honorable y de comportamiento tan honesto que es de las pocas personas metidas en la política por las que, ojalá no pase de ser una metáfora, pongo la mano en el fuego. Pero este hombre, quien junto con Dolores Padierna, la senadora ahora, actual senadora Dolores Padierna, pues encabezan la corriente perredista de Izquierda Democrática Nacional y además un movimiento más amplio que es el movimiento Nacional por la Esperanza. Nacional por la Esperanza. René, te invité porque ayer supe que hiciste lo que para mí es la primera crítica que le haces a la persona que quizás nadie conoce tan bien como tú, porque le coordinaste su campaña en el 99, porque fuiste su secretario particular y porque encabezaste la fracción mayoritaria del PRD en la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, contra quien nunca lanzaste ni el más ligero pétalo de una crítica. Sin embargo, ayer dijiste que prefirió perder antes que permitir la cohesión de lo que ustedes le llaman izquierda. Así es. Buenas noches a ti y a tu público. Esta crítica yo la hago como un acto de lealtad, porque los amigos, las personas que estiman a otras personas, deben ser capaces de hacerle ver sus errores y de señalar aquellas actitudes que eventualmente dañan a las personas que uno estima y a los movimientos que encabezan. Y a mí me parece que Andrés Manuel apostó a ganar, pero solo, y sumando a los que se quisieran sumar con él, pero en una manada de solo vinos, sin un acuerdo de ninguna especie, y sumando personas polémicas, que en la política para ganar hay que hacer eso, pero discriminando en otros casos, pretendiendo someterlos y renunciando a la posibilidad de tener un triunfo. Quejarse de que el PRI juega rudo es como quejarse en la lucha libre cuando el luchador pelea contra, qué sé yo, el perro aguayo. Pues ni modo que se le pidan modales diplomáticas a un luchador rudo. El PRI juega rudo y para ganarle hay que ser muy técnico y tener muchísimas posibilidades de ventaja. Y esas posibilidades de ventaja en el Estado de México se podían si se hubiera pactado la unidad de las izquierdas, no en un sometimiento, sino en un acuerdo. Y había condiciones. Pero él prefirió no hacerlo. Y no porque no fuera pragmático, porque en esa campaña sumó pues, a Miguel Barbosa, con quien yo tengo amistad, pero que defendió el Pacto por México, criticó acremente al propio Obrador, votó a favor del gasolinazo y no tuvo empacho en integrarlo. Sumó al círculo cercano a Lester Gordillo, sumó a Fernando Espino, que era del PANAL y pues, pertenece a la burocracia sindical que ha dirigido el sindicato del metro durante décadas y que sus prácticas pues, no son, digamos, muy transparentes. Y por cierto, las
con el que Andrés Manuel tuvo un serio conflicto cuando fue jefe de gobierno. Y así podría enumerar otros casos. Si hizo esas sumas, ¿por qué no había que hacer una suma con sus ex compañeros de izquierda? Hoy me entero que ayer en su Congreso Nacional dice que no va a ser promiscuo político para no promover la unidad de las izquierdas. Creo que es otro error, porque yo preguntaría, bueno, entonces ¿sí fue promiscuo cuando hicimos la unidad de las izquierdas en el 2000? En ese entonces pues sumamos al Movimiento Ciudadano, que antes se llamaba Convergencia, al PT, desde luego hasta el heredero de la Unión Nacional Sinarquista, aquel partido que después del PDM se volvió Paz, al partido de la Sociedad Nacionalista, que era el del familiar de Diana Laura Rojas, Riojas, que después perdió el registro, y otros. Así fue. Entonces si era promiscua, fue promiscua en el 2006, fue promiscua en el 2012. La política no es de promiscuidad, pues, ni que fueran relaciones de cohabitación conyugal. La política es de acuerdos. Y para ganar hay que acordar, no someter. Y creo que yo estoy siendo leal, señalando que para ganar se requiere la unidad de las izquierdas. Y cuando dice que van requete bien, pues sí y no. Porque, por ejemplo, en Veracruz, del 2006 al 17, Morena perdió más de 200,000 votos. Pasó del segundo lugar al tercero. Sí es cierto que ganó, que bueno, Minatitlán, Coatzacoalcos, Jalapa, Zapata, Poza Rica, pero perdió 200,000 votos. Han dejado a su suerte a Guadiana. Es cierto que avanzó en Coahuila, pero para ganar una presidencia se requiere ganar muchas entidades, y en Coahuila pues el Morena quedó en 12%, y en Nayarit se fue al cuarto lugar, le ganó Layín incluso a Morena. Entonces, si no se entiende que es necesaria la unidad de las izquierdas, de alguna manera también se le hace juego al sistema. Al sistema se le hace el juego firmando el Pacto por México, votando a favor de los gasolinazos, sí, pero también siendo tan sectario, tan excluyente, tan intolerante, tan inflexible, que trágicamente terminan jugando el mismo juego. Y yo creo que eso es un error. Si ese juego se hubiera hecho en el 2000, Andrés Manuel no hubiera sido jefe de gobierno. Y la historia sería otra. Yo creo que es tiempo de corregir, que hay que buscar la unidad, que hay que pactarla. También, ayer el domingo me enteré que fue a Tamaulipas y sumó a su movimiento a un sector muy importante del PRI. Pero ese sector del PRI viene de los gobernadores que están siendo perseguidos, alguno encarcelado, otro prófugo. Y ahí están ahora en el movimiento. Bueno, si suma a esos, si sumó a gente muy cercana al círculo de Moreno Valle en Puebla, incluido su exsecretario de gobierno, ¿por qué entonces ser tan excluyente con el resto de la izquierda? Es cierto que hubo compañeros que lo han atacado, que lo han criticado, pero finalmente son una fuerza de izquierda, y en política no se puede menospreciar a nadie. Ahí está el Estado de México. Ahí Andrés Manuel apostó a que el PRD iba prácticamente a desaparecer. Y la candidatura de Juan Cepeda pues fue una sorpresa, y llevó al PRD a casi el 20%. Pero si sumamos al PRD con Morena, estaríamos en un 50%. Y no habría manera de que el PRI no reconociera ese triunfo, como no pudo dejar de reconocer el triunfo del ingeniero Cárdenas en el 97, otros muchos triunfos de la izquierda. Así es como se le gana al PRI. Sumar al PT está bien, pero el PT al final no le sumó nada. Ya fue tan tardío que siguió sacando el 1.5%, pero el PT declina porque quiere rescatar su registro y quiere colgarse de la candidatura de Andrés Manuel para obtener el 3% que difícilmente obtendrían el 18%. Ya veremos si se mantiene esa alianza, porque a la hora que empiecen a negociar las candidaturas locales en los 20 estados donde va a haber elecciones concurrentes,
veremos si esa alianza resiste. Pero está bien, qué bueno que se hace unidad, pero esa unidad debiera extenderse a otros. Y no es cosa de andar rogando, es un planteamiento estratégico. Si realmente se quiere que haya una renovación, una regeneración, un cambio verdadero, una revolución democrática, llamémosle como sea. Si realmente se quiere, se necesita una estrategia ganadora. Y no se trata de restar. Dice Andrés Manuel, lo dijo Andrés Manuel en su discurso ayer en su congreso, que hay sumas que restan. Pues tiene razón, pero yo no le creo que le haya sumado mucho el círculo cercano al Bester en la campaña del Estado de México, y sin embargo lo sumó. Como ven ustedes, he mantenido prudente silencio porque no recuerdo de René Bejarano, desde el episodio aquel tan escandaloso de los fajos de billetes y las ligas, de un dinero que fue a parar, lo he reporteado mucho, lo reporté en su momento, pues digamos para la causa, para las campañas del PRD. Nunca te había escuchado así, profesor. Lo hago porque... Pero me llama la atención que digas que con lealtad, sí, porque yo pues me permito recordar que me he ocupado, al menos en 2, si no es que más ocasiones, de señalar que Andrés Manuel nunca volvió a lanzarle un puente, no de plata, sino cuando menos de reconocimiento y de, pues, gratitud a la persona que, como dije al principio de esta emisión, probablemente sea quien más conoce a Andrés Manuel López Obrador. René, yo te pido, ya hablaste prácticamente todo el programa, yo te pido que permanezcas acá para seguir hablando, no tanto de tu crítica que ya la has hecho a Andrés Manuel, sino del horizonte ante tu corriente dentro del PRD, tu Movimiento Nacional por la Esperanza, y a qué le tiras cuando sueñas mexicano para el 2018. ¿Te parece? Como dijera el célebre filósofo Salvador Chava Flores. Salvador Chava Flores. Muy bien. Gracias, profesor René Gracias. Bejarano, gracias a ustedes y buenas noches, hasta mañana.